Muy buenas noches ante todos, ¿cómo están? Bueno, les saluda Marcos David Arroyo Sánchez. En esta oportunidad está encargado el tema autismo en pacientes. Por favor, confírmenme para poder dar inicio. ¿Va? Perfecto. Bueno, si me están escuchando, entonces vamos a dar inicio a este tema, ¿ok? Es un tema perfecto. Bueno, vamos a empezar con este tema. Bueno, esto es una de las. Bueno, lo que concierne al tema de emergencias en pacientes quemados es una de las solicitudes mayores dentro del triaje en el momento de llegar a un hospital y poder nosotros estar en el área de emergencia. Es uno de los motivos muy que se presenta de manera muy frecuente dentro de un hospital. Vamos a abordar este tema en lo que respecta a cuáles son los procedimientos prehospitalarios para nosotros poder de alguna manera saberlos y poder afrontarlos cuando estemos frente a un paciente con quemaduras. ¿Ok? Vamos a empezar. A ver. Ok, en primer lugar, tenemos que saber, bueno, esto es más o menos cómo es que vamos a llevar el tema, definición de las quemaduras, clasificación, gravedad. De qué es una quemadura, es una lesión tisular de los tegumentos cutáneos, en este caso de la piel, tegumento de la piel, ocasionado por agentes físicos, químicos y biológicos. O sea, los agentes etiológicos o los causantes justamente de una quemadura pueden ser agentes físicos, por ejemplo, lo más simple, ¿no? Lo que puede provocar, por ejemplo, una quemadura de primer grado, quemadura con una plancha, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser con un ácido, ¿no? Y biológico, por consiguiente también. Agresiones traumáticas son agresiones traumáticas, dolorosas y destructivas, que de alguna manera, que de alguna manera eh, es equivalente a un paciente con un paciente con traumatismo. Las extensiones y profundidad del daño de la quemadura depende de su etiología y del contacto con el agente y con el tiempo también con el que se va a presentar en este caso la quemadura. La gravedad puede ser desde leve, eritema, o sea, nos da a referir un enrojecimiento, hasta con tercer grado o de una segundo grado complicada hasta un tercer grado. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de este tejido, que es la piel, el tejido tegumentario, en donde vamos a ver cuáles son las capas, ¿no? Epidermis, dermis y tejido subcutáneo. ¿Qué encontramos en epidermis? Bueno, en este caso el estrato córneo, la parte externa, donde vamos a encontrar el epitelio externo, exterior ¿ok? Conformado por tejido plano queratinizado, ¿ok? Tejido epitelial plano queratinizado, ¿ok? Aquí si ustedes están observando hay ausencia de vasos sanguíneos, ¿ok? Quizás haya por ahí un pequeño capilar, ¿ok? Por ejemplo, cuando nos cortamos, sangramos, ¿no? Es porque hay pequeños capilares, pero vasos sanguíneos grandes no los hay, ¿no? Si vemos ya en la parte de la dermis, ya encontramos por acá un pequeño tejido graso, ya vamos a encontrar tejido conectivo, ya que es parte del tejido graso y por ende también vasos sanguíneos.
¿ok? Y ya en la parte del tejido subcutáneo ya estamos encontrando totalmente lo que son la parte inicial del folículo piloso, los vasos sanguíneos como tal, las glándulas sebáceas, ¿ok? Que incluso también están en la dermis, y la glándula sudorípara, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones principales como parte introductoria? Sabemos que es de proteger la piel, ¿no? Tiene un fin de proteger, actúa como una barrera contra bacterias, virus, sustancias químicas y radiaciones ultravioletas. ¿Qué pasa en este caso? De la lesión que está teniendo el tejido, ¿no? El tejido tegumentario. La reacción de la pura nos va a ayudar en este caso a mantener la temperatura corporal estable, ¿ok? Mediante la sudoración y la regulación del flujo sanguíneo, hay la sensación, en este caso, de poder nosotros tener estímulos nerviosos a través que en este caso nos van a brindar las sensaciones de dolor, temperatura, presión a través de los receptores sensoriales, ¿no? También es una síntesis alta de vitamina D con la exposición de la luz solar activa, ¿no? La excreción a través de la piel, vamos a eliminar el sudor, bueno, la piel también impermeable, impide la pérdida excesiva de agua del cuerpo y evita la entrada de agua al interior, ¿no? Y almacenamiento de grasa, como lo hemos estado viendo en esta imagen anterior, ¿no? Acá hay glándulas sebáceas, ¿ok? Glándulas sebáceas da a entender, ¿no? Que son almacenamiento de grasa también. Eh, Vamos a hablar un poco acerca de, de la etiología de las quemaduras. ¿Cuáles son en este caso los agentes causantes? ¿Qué es lo que puede generar una quemadura, ¿no? Agentes físicos, por ejemplo, las noxas térmicas, calor o frío, ¿no? Por este caso no podemos afectar no solamente al calor, hay también temperaturas bajas que pueden en este caso generar también una quemadura, sólido, líquido, agua hirviendo, por ejemplo, llamada por escaldadura. Los gases, que son agentes físicos, llama o fuego directo, en este caso en un incendio, o sea, una persona que se está quemando. Noxas eléctricas, por ejemplo, la electricidad directamente como tal, y las radiantes, en este caso la luz del sol, los rayos ultravioleta y los rayos X, ¿no? Agentes químicos tenemos, por ejemplo, el ácido nítrico, el contacto muriático, soda cáustica, el fósforo, ¿ok? Y el agente biológico, por ejemplo, directamente los seres vivos, ¿no? Peces cítricos, batracios, que de alguna manera producen también ciertas quemaduras cuando tenemos contacto directo con ellos, ¿ok? Clasificación y de acuerdo a la gravedad, ¿ok? Tenemos acá, de acuerdo a su profundidad, tenemos de primer, de segundo y de tercer grado, ¿ok? De primer grado dice de que directamente se quema la primera capa de piel, en este caso la lesión se constituye en la primera capa, ¿no? Que es la epidermis, donde se va en este caso a degenerar el epitelio plano queratinizado, ¿no? Segundo grado tenemos en este caso las superficiales y profundas, ¿ya? En de mi tercer grado, eh, eh, ya la parte subdérmica, ¿no? Aquí estamos entrando a tallar con lo que es la parte, glándulas sebáceas, los folículos pilosos como tal, vasos sanguíneos lesionados, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos aquí el agente agresor, por ejemplo, una llama directa también térmico, ¿ok? Sólido alta, también temperaturas demasiado altas. Igualmente acá la agente agresor eléctrico, eh, agente químico como hacia la radiación ionizante, ¿no? Gravedad puede ser graves, moderadas y leves, ¿ok? Tenemos que nosotros tener en cuenta que para poder empezar a eh, cuando nos enfrentamos, perdón, un accidente por quemadura, tenemos que primero valorar, ¿no? Obviamente que esto lo vamos a hacer en lapso de segundos, porque cada segundo cuenta, ¿ok? Es importante nosotros primero valorar y poder, en este caso, ir pronosticando cuál es la gravedad de la situación de la quemadura, la extensión de la quemadura, la localización, porque depende también de la zona del cuerpo para que nosotros podamos considerar lesiones, ¿no? De acuerdo a la valoración y antecedentes patológicos del quemado.
Son lesiones resultantes de agentes externos, por ejemplo, que al actuar sobre los tejidos dan lugar a reacciones locales o generales, cuya gravedad está en la relación con la extensión y profundidad de la lesión. ¿Ok? Hay que tener en cuenta de que, bueno, según la clasificación de Converse y Robin Smith, que se dio en 1942 sobre la profundidad de las quemaduras, se clasificaron en cuatro tipos de quemaduras. Quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado, superficial y quemadura de segundo grado profunda y quemadura de tercer grado. Por ejemplo, acá tenemos una quemadura de clasificación de quemadura, tenemos una quemadura de primer grado, como estamos observando aquí en el círculo que he hecho. Esta quemadura se da directamente en la epidermis, en la parte externa, ¿no? Tiene un aspecto enrojecido, eritematoso, muy, muy enrojecido como tal, no exudativo, no hay presencia de líquido inflamatorio aquí, sin flictemas o ampollas, no hay vesículas. No sé si usted han observado que en el momento de que hay quemadura, por ejemplo, quemadura de regular intensidad, empieza a salir una ampolla y a veces eso se revienta. Eso es una ampolla como tal, un fictema, ¿no? Puede incluso ser doloroso, cicatriza en pocos días, espontáneo con mínimos cuidados, sin complicaciones generales, curación aproximadamente en 5 días. Acá, por ejemplo, tenemos unas imágenes de cómo es que se presenta una quemadura. Eso, por ejemplo, se puede dar cuando nos hemos expuesto mucho tiempo al sol, tenemos una quemadura de primer grado, ¿no? Esas son enrojecidas, ¿no? Acá, eso es una quemadura de primer grado que tampoco tenemos que dejarlo de tomar importancia o interés, porque si no se trata tiempo esas complicaciones, se dan cuenta que pueden traernos consecuencias posteriores. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos una quemadura de segundo grado. Ya estamos aquí, aquí ya la lesión no solamente es en la epidermis, sino ya es más profunda, ya está tocando tejido dérmico ya. Aquí ya estamos observando, por ejemplo, ya hay vasos sanguíneos comprometidos, hay glándulas sebáceas, ¿ok? Hay estrato córneo también, que es en la primera capa de la piel ya comprometido, ¿ok? Y bueno, incluso aquí ya estamos eh, teniendo dificultades, ¿no? Estamos lesionando la parte, en este caso, sensorial, ¿no? La parte sensorial. Acá, por ejemplo, lo dividimos, los hemos dividido en dos partes, ¿no? Las dérmicas superficiales y las dérmicas profundas, ¿no? En este caso, las superficiales consideradas de segundo grado, pero menos intensidades que de las profundas, ¿no? Por ejemplo, en las dérmicas superficiales que tenemos, se conserva el estrato germinativo, ¿ok? No, digamos, genere el tejido como tal. Flictemas o ampollas intactas, son exudativas, ya hay líquido inflamatorio acá, hay un rojizo brillante, se conservan los folículos, eh, pilos sebáceos resistentes a la tracción y la curación demora un poquito más. En la primera demoraba en 5 días y ahora la curación se da de 8 a 10 días. Y bueno, estos sí son bastante dolorosos. Si no los sabemos controlar, podemos en este caso tener inconvenientes, ¿no? Con cambiar los signos de dosis. Dérmicas profundas, dicen, no se observa estrato germinativo. Eh, ejemplo, ahí también no suele haber ampollas. Si están presentes, suelen estar rotas. Es exudativo, igual que el primero. Aspecto pardo rojizo, despigmentación cutánea. ¿Por qué en este caso nos preguntamos, por qué es que se pone rojo, no? Bueno, la zona rojiza es justamente una reacción inflamatoria del mismo organismo ante un agente, ante una lesión, ¿no? Es parte del proceso inflamatorio y obviamente si hay proceso inflamatorio va a haber signos de dolor, ¿ok? Va a haber signos de dolor. Despigmentación cutánea, eh, folículo pilos, espacio dañado, caso la parte dérmica, ya estamos teniendo aquí una lesión, ¿ok? Aquí hay un problema ya como tal, ya estamos perdiendo el folículo piloso.
La curación demora un poco más, se da entre 10 a 15 días y es relativamente también dolorosa. ¿Ok? Si vemos acá, por ejemplo, unas imágenes de cuáles son los agentes que me pueden causar unas lesiones de segundo grado en su son es descritrito, como hemos visto el ácido muriático, hemos visto también la calzodada, que son agentes químicos que de alguna manera me pueden generar daños, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos un agua hirviendo. Esta agua, por ejemplo, si te cae al cuerpo, un aceite también puede generarte una lesión de segundo grado, ¿ok? Acá, por ejemplo, también nos está mostrando una figura que de alguna manera describe un incendio, ¿ok? Que estamos observando acá, la observación que tenemos que alrededor de ustedes, si se dan cuenta, hay una zona enrojecida. Acá tenemos una vesícula o ampolla que se ha generado. Esta zona enrojecida es justamente el proceso inflamatorio que se llama eritema, ¿no? Es una reacción eritema, es una reacción inflamatoria que se conoce como eritema por la zona rojiza, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos, si nos damos cuenta, ya en esta parte, en esta imagen de la mano, la parte derecha, estamos observando que hay incluso pérdida de folículo piloso. Si vemos también son medio que porque aquí ya hay pérdida del folículo piloso, o incluso hay eh, lesiones, perdón, hay lesión vascular, aquí también lesión vascular, ¿ok? Eh, y siempre, si se dan cuenta, alrededor de la zona hay eritema, ¿ok? Alrededor de la zona hay cuadros eritematosos, ¿ok? Hay cuadros eritematosos. Seguimos acá. eh, a ver, acá, por ejemplo, tenemos de tercer grado. En la en la lesión de tercer grado, ya estamos nosotros observando que hay un compromiso, no solamente de la epidermis y de la dermis, sino de la parte subdérmica, ¿no? En donde ya estamos, en este caso, frente a una lesión de tejido conectivo. ¿Por qué? Esta es la primera capa, todavía tejido epitelio. Aquí estamos entrando tejido porque ya estamos con las glándulas sebáceas, que en este caso también están siendo comprometidas con la lesión por quemaduras comprometidas. Hay vasos sanguíneos que se están comprometiendo ya en esta lesión por quemadura, ¿ok? Y esto ya se considera una lesión de tercer grado, ¿ok? ¿Qué pasa en la lesión de tercer grado? El aspecto es carbonáceo, carbonáceo nacarado, en este caso por la quemadura de la grasa como tal. Es indoloro. ¿Por qué es indoloro? Justamente. En la parte térmica, nosotros tenemos ya glándulas sensoriales, por ejemplo, las glándulas de Pacini, las glándulas que de alguna manera por ejemplo, todas las partes sensoriales ya están comprometidas como tal y por ende no va a haber signos nerviosos y como tal no hay dolor. ¿Ok? El tratamiento netamente es quirúrgico precoz y hay subdérmicas profundas en donde se sobrepasa el espacio dérmico epidérmico, daño de estructuras cercanas como tendones, grasa, músculo, hueso, y hay lesión de tejido conectivo, como les estoy mencionando. Esto es indoloro por la pérdida pérdida del centro del plano cerebral y el tratamiento es quirúrgico precoz también. Aquí hay un daño vasotrombosano, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una lesión por quemadura. Si ustedes están observando en la imagen de la parte izquierda, esta carita, donde estamos observando aquí, se está viendo a la persona que ha perdido gran parte de su estrato córneo
externo, en este caso la epidermis, ha perdido incluso folículo piloso y se está observando la grasa. ¿Ok? Se está observando la grasa, hay bastantes ampollas aquí, hay incluso compromiso ya de, bueno, lamentablemente ya está bastante comprometido. Eh, Toda la zona está muy inflamada. Acá, por ejemplo, estamos viendo en esta mano que ha perdido los tendones como tal, no hay tendones, ha perdido el tendón, hay parte de músculo perdido y hay grasa que se observa. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, un clásico, una clásica quemadura de tercer grado. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Cómo ha perdido el estrato córneo. Se observa claramente el músculo, ¿no? Y hay bastante ampolla. ¿Ok? Vamos a ver otra imagen, por ejemplo, acá del segundo grado profundo con tercer grado. A ver si observamos. Esa quemadura es de tercer grado. Si vemos por acá, es acá las mayormente esto, eh, rodeándola toda la zona quemada profunda, son quemaduras de segundo grado, ¿ok? Estamos viendo, bueno, aquí lamentablemente este niño está muy dañado, ¿no? Por ejemplo, hay otra clasificación que es una clasificación según el estrato de piel afectado. Hay una quemadura epidérmica, quemadura dérmica y quemadura subdérmica. En este caso, de acuerdo a la quemadura. ¿Cómo podemos incluso hacerlo o en una violencia, una quemadura epidémica es esto equivalente a una quemadura esto de primer grado, ¿no? Quemadura dérmica superficial y dérmica profunda es una quemadura de segundo grado y quemadura subdérmica y superficial y profunda es una quemadura de tercer grado, ¿no? Donde hay compromiso de estrato de tejido conectivo, perdón. Acá mencioné Benign que se dio en 1991 sobre la profundidad de las quemaduras, también denominada, por ejemplo, acá se dividió también quemadura en tres tipos de quemadura. Quemaduras que son denominadas quemaduras de primer grado, quemadura intermedia tipo AB, también denominada quemadura de segundo grado, que puede ser superficial o profunda, y quemadura profunda tipo B, ¿ok? Donde es considerada una quemadura de tercer grado. Acá también está quemado, acá por ejemplo estamos viendo un tipo de quemadura de primer grado, superficial, profunda, esta imagen también muy bonita en donde se clasifican las quemaduras de acuerdo a la posición en la que se encuentran estos, ¿no? Clasificación de Benign. Ok, ahora vamos a ir directamente al tema, ¿no? Cuidados especiales de acuerdo a la localización de la quemadura. Tenemos que tener en cuenta que hay ciertas zonas de la piel en donde nosotros, ciertas zonas del cuerpo en donde tenemos que tener un poco más de cuidado. Cráneo, cara, cuello y axila. Pliegues de flexión, extensión, manos, referencial. Cráneo, cara y cuello. Es muy importante nosotros tener en cuenta que cuando hay una lesión, una quemadura en la parte superior, en este caso en la parte craneal, más cerca en este caso la cabeza, ¿no? Cabeza directamente como tal, cara, cuello y parte del tórax, ¿no? Cuando hay lesiones por quemadura en esta zona, tenemos que saber de que estas lesiones eh, protegerme y meter mi vía aérea. ¿Ok? Por eso yo la verdad en esta parte quisiera hablar de cinco componentes de revisión primaria. Muy importante nosotros saber esto. Ahí se le conoce dentro de la parte dentro del área paramédica los componentes A, B, C, D y E. ¿Ok? El componente A de curar sí o sí una vía aérea para controlar toda la parte cervical. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no controlo mi vía aérea? ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede ayudar? Quizás. Bueno, voy a continuar. Por ejemplo, ¿qué pasa acá? En su mayoría, cuando hay una lesión por quemadura en estas zonas, por naturaleza el cuerpo va a reaccionar generando un proceso inflamatorio. ¿Y qué pasa cuando esa quemadura ha tocado parte cervical? Que va también a inflamar toda la zona epiglótica y de alguna manera me va a presionar y va a evitar que entre mi tubo endotraqueal. En este caso, si yo quisiera colocar o asegurarme una vía aérea, ¿ok?
Por eso es necesario, es muy importante de que nosotros cuando tengamos una lesión por quemadura en una atención hospitalaria, que es una vía, colocar un tubo endotraqueal y de alguna manera nosotros evitar que nuestra vía aérea pueda quedar en este caso, evitar que se cierre totalmente. Y así aseguramos una vía aérea como tal y el paciente va a poder oxigenarse. Voy a poder estar con mi AMBO, ayudarle al paciente, porque ¿qué pasaría? Por más que le ponga, por ejemplo, una cámara de reservorio, una cámara de reservorio, y cada 15 litros me- litros 100, ¿qué puede pasar ahí? Si el paciente ha lesionado toda la zona cervical, torácica y craneal, voy a generar que mi paciente automáticamente vayan pasando el tiempo, los minutos, las horas, y toda mi vía aérea ya no me sirve. El paciente se me ahogue y se me pueda morir. ¿Por qué? Porque no le entra oxígeno. Entonces, que nosotros podemos tener en este caso una vía aérea segura para poder evitar ese tipo de inconvenientes y poder salvar una vida, ¿no? Porque eso es lo que se quiere. ¿Ok? Vamos es muy importante nosotros tener en cuenta la edad del paciente y otros antecedentes, ¿no? Por ejemplo, la edad es muy importante porque tenemos que priorizar las edades avanzadas. Por ejemplo, si estamos frente a un incendio, priorizar la edad avanzada del paciente, paciente que tenga problemas cardiovasculares, embarazos, pacientes embarazadas, mujeres embarazadas en este caso, eh, causas de la quemadura es muy importante tener en cuenta las lesiones asociadas, por ejemplo, qué parte del cuerpo se está comprometiendo, como les he mencionado anteriormente, ¿no? Si estoy viendo, por ejemplo, esta anciana que está teniendo, si ustedes se dan cuenta, toda la parte cervical está quemada, está enrojecida, eritematosa, ¿qué tenemos que directamente tenemos que colocar y de alguna manera asegurar nuestra vía aérea así podamos mantenerla viva, ¿no? Para que se oxigene. Porque ¿qué pasa? Lo saco del incendio, la paciente ya ha inhalado humo, ha inhalado hollín del mismo incendio que ha generado de que esta zona, la zona epiglótica se me inflame y pueda cerrarse por la misma inflamación, ¿no? ¿Y qué me puede ocasionar aquí? Me puede ocasionar la muerte de la anciana por falta de oxígeno, ¿ok? Por la paciente, ¿ok? ¿Ok? Eso es muy importante y necesario, ¿ok? Eh, eh, a ver, vamos a continuar acá. Gravedades de las quemaduras, por ejemplo, tenemos que hay gravedades segundo, tercero, primer grado, áreas críticas. Tenemos que ver esto, ¿no? En su mayoría son leves, pueden ser moderadas y graves, ¿ok? Por ejemplo, se considera leve en niños, ¿ok? Niños, una quemadura de segundo la gravedad como en una edad adulta, de 10 a 15% de los adultos, y grave, en 25% de adultos y niños, en 15% y ancianos también. ¿Ok? Si nos damos cuenta acá, la edad es muy importante. La edad es muy importante para ver qué tipo de gravedad está teniendo en este caso la quemadura. ¿Ok? Lesiones asociadas por fractura, por inhalación eléctricas. Inhalación en este caso, como les había mencionado, ¿no? Por el humo, el hollín del mismo incendio, por ejemplo, ¿no? Eléctricas o a través de agentes químicos. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, que menos dolor, mayor gravedad, mayor profundidad. Como les había mencionado. ¿Por qué pasa eso? Porque ya, ¿por qué hay menos dolor? Justamente el paciente ha perdido, en este caso, la parte sensorial. No hay inervación nerviosa, ha perdido la inervación nerviosa producto de la lesión por la quemadura. Y por ende, mientras menos dolor haya, hay mayor gravedad en esta situación. Hay mayor compromiso incluso de la vida del paciente. ¿Ok? La valoración pronóstica de la quemadura, por ejemplo, ¿qué va a pasar más adelante? ¿No? Tener en cuenta eso. Importante también diferenciar
profesionales tener un ojo clínico muy bueno, ¿no? Para ese tipo de situaciones de emergencia en las que nos encontramos, ¿no? Eh, por ejemplo, posibles diagnósticos de enfermería, por ejemplo, el personal de enfermería como tal, tenemos que tener en cuenta que nosotros, bueno, diagnóstico de enfermería que se llama. Por ejemplo, hay ciertos tipos de diagnóstico que el enfermero puede dar. Uno, por ejemplo, es el deterioro de la integridad cutánea, ¿no? Directo asociamos, ¿no? Hay un deterioro de la integridad cutánea, está perdiendo el estrato córneo. No hay esto, ha perdido, por ejemplo, hay muchas ampollas, mucho eritema, deterioro de la integridad cutánea, del deterioro de la integridad tisular. Por ejemplo, acá estamos hablando de tejidos internos, ya, de la parte tejido conectivo, dolor agudo, podemos clasificarlo directamente como tal, ¿no? Sabemos que cuando hay una lesión directamente eh, eh, que se ha dado en el momento, es un dolor fuerte que se da, eso es un dolor agudo, no es considerado crónico. Patrón respiratorio ineficaz, la paciente, por ejemplo, no se le ha ventilado, no se le ha asegurado una vía aérea como tal, y va la persona con la glotis inflamada, no poder respirar y por ende hay un patrón respiratorio ineficaz. Hasta el paciente está bueno. También hay un riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal. ¿Qué pasa? El paciente ha perdido mucho líquido, ¿no? Producto de la quemadura. Por eso es esto. Se observa muchos pacientes que mueren por justamente ello. ¿Ok? Mire, eso es necesario, pero se recomienda que solamente se lo coloque máximo por 5 minutos. ¿Ok? Máximo por 5 minutos, porque ¿qué puede pasar? Si pasa más tiempo, porque se le ha dado agua, que puede generar que el paciente se le baje la temperatura y por ende le dé un hipotermia, ¿ok? Y si hay hipotermia, una pasión, como se lo sabe, y si hay una vasoconstricción, ¿qué va a generar? Me va a generar una hipoperfusión general tisular. Y por ende, un estado. Por eso es necesario poder tener esto muy en cuenta, ¿ok? Tener en cuenta todo esto. Riesgo de desequilibrio por volúmenes líquidos, ¿ok? Hay pacientes que mueren incluso con shock hipovolémico, producto de la falta de líquidos, riesgo de desequilibrio nutricional, riesgo a procesos infecciosos. ¿Por qué? Que justamente hay tejido expuesto, el tejido interno expuesto, los agentes contaminantes del ambiente son incluso los que me van de alguna manera van a generarme procesos infecciosos y tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Y bueno, el riesgo del shock, por lo que les estoy mencionando, ¿no? El estado de shock producto de incluso de una hipoperfusión general. Acá, por ejemplo, tenemos un cuidado que se le debe de dar a un paciente. Bueno, eh, dentro del tipo de cuidado es importante valorar la gravedad de la quemadura, como lo hemos estado mencionando, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una herida de un dedito, por voltaje en el espejo del dedo, por bueno, en este caso, si lo queremos valorar, una quemadura menor. Por ejemplo, y acá que estamos viendo una quemadura por explosión. ¿Qué estamos viendo acá? Un compromiso ya del estrato córneo. ¿Qué ha pasado aquí con el paciente? Tiene quemaduras de segundo y hasta tercer grado. Ustedes ven acá, ha perdido parte del tejido epitelial externo. Vemos acá que hay ampollas en esta parte de las mejillas, en la parte o sea, observando ahí, es una quemadura de tercer grado y por ende se considera una quemadura de mayor envergadura, ¿no? Por eso es importante primero valorar la gravedad de la quemadura. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos
Lo segundo, ¿no? Realizar la breve anamnesis, como lo he mencionado, ¿no? ¿Qué tipo de quemadura se ha presentado? ¿No? ¿Por qué agente? ¿Por qué agente se produjo la quemadura? Agente químico, irradiación abundante, prolongación eléctrico, por ejemplo, hacer un EKG en cuanto sea posible, ¿no? Es importante eso. Cuando hay un agente químico, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, acá? Dar bastante agua al paciente. Agente térmico, radiaciones, fricciones, todo eso. ¿Ok? ¿Qué te hace acá? Primero, reflejar, pues es necesario eso. Otro, un apósito oclusivo y vendaje apropiado a la zona. ¿Ok? Una vacuna TD si se procede y otros, manejo del dolor, soporte emocional e información al usuario, ¿no? Necesario de todas maneras que la persona, el paciente o el familiar conozca cuál es el, por ejemplo, acá de derivación. Los que afectan áreas con mayor riesgo de secuelas funcionales y cosméticas. Eh, por ejemplo, acá en la zona de la cara, ¿no? Con lesiones por inhalación o eléctricas. Son los que afectan la habitación. Acá tenemos las quemaduras por las cuales es necesario llevarlos y, bueno, directamente esto, mandarlos al hospital. A tener en cuenta también el posible derivación, niños o adultos mayores de 50 años. Tener en cuenta también lesiones en pacientes que padecen patologías médicas como cardiopatías, diabetes. Necesario, de todas maneras, derivar al paciente, ¿no? Si se nos ha presentado una, 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 una emergencia en donde estamos atendiendo ese tipo de quemaduras, pero haciendo la anamnesis, la pregunta al paciente, ¿cómo es que, qué tipo de enfermedades se está llevando? O si tiene alguna enfermedad base, algún proceso infeccioso. De todas maneras, derivar. En este caso se pide que si hay un padecimiento de ciertas patologías como cardiopatías, diabetes, de todas formas tienen que ser derivados, ¿no? Mujeres embarazadas también, y heridas en la cabeza, heridas penetrantes, también se pide la derivación al hospital. ¿Ok? Por ejemplo, acá, ¿qué podemos hacer ante una quemadura de primer grado? La refrigeración. Hidratación tópico de baja. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Cuando un paciente está quemado, retirar los anillos, pulseras o ropa de la zona y enfriar con agua temperada a 20 grados centígrados. Con solución salina en el momento de la lesión, si es posible. ¿Ok? Si vemos que la ropa está pegada, dejamos sacarlo porque tenemos mayor lesión tisular. ¿Ok? ¿Qué más? Eh, Preparar un campo estéril y mantener una asepsia máxima durante el procedimiento de limpieza. ¿Ok? Ejemplo, estamos observando, acá hay una lesiones por quemadura de segundo grado en donde ya se está presentando una ampolla. ¿Qué tenemos que hacer acá? Realizar el desbridamiento de la herida. Si se procede en este caso, un médico que puede hacerlo, ¿no? No cualquier persona puede realizar ese procedimiento. En el caso de los enfermeros, nosotros como enfermeros estamos, bueno, podemos realizar ese procedimiento bajo siempre la guianza del área médica, ¿no? Nosotros como enfermeros, en este caso, somos la parte paramédica, el apoyo paramédico para el médico. Tenemos que hacer revaloración de la herida, en este caso después de haber retirado el desbridamiento, después de haber realizado el desbridamiento, necesario revalorar la herida, ¿no? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado, ¿no? Y colocar un apósito oclusivo si es necesario comprimir y vendar, ¿no? De esa manera vamos a generar una buena curación ante una herida de primero y hasta de segundo grado. Y necesario saber que la retirada del apósito debe ser automática también.
heridas muy exudativas o infectadas, ¿qué se puede usar, no? Apósitos, filtros de cavidad. Con hidrogel, heridas secas, apósitos con gel, ¿no? Hidrocorticoide, hidrocoloide, perdón, heridas exudativas, granuladas y con epitelización, ¿no? Apósitos, pasas, polvos también. Ahorita, por ejemplo, hay una meloneses que estamos para quemados, que se llama, que es excelente. Muy aparte de que al paciente en el momento de colocarlo le da tranquilidad, le da soporte incluso, porque baja incluso el dolor, va a generar también una regeneración del tejido perdido. Y es excelente. Quedan al final ciertas manchas, pero logran los pacientes recuperarse con ese tipo de gasas. Son muy buenas. Bastante dentro de- Por ejemplo, acá tenemos necesario, dentro de las actividades, administrar la vacuna TD si se procede y proporcionar aceptación y soporte emocional, ¿no? Durante los cuidados y, bueno, igualmente manejar el dolor de todas maneras y mantener informado al paciente y al familiar del paciente cuál es su situación como tal, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué estamos observando acá? Quemaduras mayores. ¿Cómo vamos a hacer el manejo prehospitalario? A ver, primero, detener el proceso de la quemadura. Por ejemplo, estamos frente a un paciente por por a veces las situaciones que se pueden presentar. Estamos ante un incendio. Vemos un paciente que se está carbonizando, que se está quemando. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa lo primero? Lo primero que hace en este caso la persona que empieza a correr, ¿ok? Empieza a gritarle, tira que o extinguir el fuego con eso. De alguna manera podemos controlar al paciente de esa forma, ¿no? Obviamente que después de que se retiraron las llamas, el cuerpo sigue quemando, sigue en este caso con la temperatura y por ende, ¿no? Por eso es importante después echarle agua, como lo hemos mencionado, por 5 minutos, bastante agua, evitar pasarnos ese tiempo porque podemos generar una hipotermia. Y por ende, como ya le he mencionado, ¿no? Que me puede generar hipotermia, la hipotermia genera vasoconstricción y luego me puede generar un estado de shock, un estado de shock. Lo que les he mencionado, el ABCDE, que es el componente de revisión primaria. A ver, les digo, A es asegurar la vía aérea en control en este caso de la parte cervical, ¿no? B es mantener una ventilación y una buena oxigenación del paciente. La parte C es la circulación y el estado cardíaco, controlar, controlar el estado hemodinámico del paciente, eso. Y la parte C en este caso es eh, eh, perdón, a ver, la parte A en este caso les mencioné que es asegurar la vía aérea, ¿no? La parte B, la ventilación y la oxigenación, la parte C, la circulación y el estado cardíaco, la parte hemodinámica, la parte D, la discapacidad y el déficit neuronal. Manejar en este caso cómo está ese sistema nervioso, ¿no? El control ambiental necesario, descubrir el paciente completamente, tenemos que, ¿no? De los signos vitales, ¿no? Mantener los signos vitales como está. En este caso, la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, todo eso. Importante. Control de pulsos distales, tenemos que estar controlando el paciente, evaluación y probabilidad. Es muy importante, eso como les había mencionado al comienzo. El manejo de la vía aérea. Mantener una vía aérea segura va a permitir que mi paciente pueda mantenerse con vida. Y se bien tengo muertes por quemaduras, porque no se manejó a tiempo esto. Después ven que el paciente se está ahogando,
¿Qué pasa? El paciente ya no está entrando el oxígeno y por ende ya se inflamó toda la zona glótica y por mejor médico que uno sea, sabiendo en este caso, sabiendo colocar una buena una zona endotraqueal, no lo vamos a poder hacer porque todo se colapsó por dentro. Por eso es necesario, si el paciente esté hablando, conversando, pero vemos que hay quemaduras a nivel de esa zona, directo, colocarle su tubo endotraqueal. ¿Ok? Salió ver si hay flebotomía, vía canalizada, poder canalizar al paciente, ¿ok? Justamente se puede manejar eso en la zona no quemada, ¿no? Hay ciertas zonas del cuerpo en donde podemos hacer una canalización, podemos realizarlo, lo que podemos hacerlo, ¿no? Hacer la reposición de líquidos, como sabemos, cuando hay pérdida de, perdón, hay tejido epitelial comprometido, de todas maneras hay pérdida de fluidos. Podemos manejarlo con lactato de Ringer y controlando siempre el dolor, ¿no? Podemos usar AINES, opioides también, AINES como el meloxicam, feno, eh, podemos usar hasta morfina, ¿ok? Podemos también en este caso que se pide retirar ropas, objetos, refrigerar las quemaduras importantes, ¿ya? Ya dentro del manejo hospitalario, ¿no? Ya vamos a ver lo que es siguiente, patologías asociadas, la localización, ¿no? Eh, necesario, bueno, el mantenimiento de la vía aérea, acceso venoso y fluidoterapia, si son que el paciente lo requiera, ¿no? Profilaxis antitetánica, la vacuna es importante acá. La antibiótica, ¿no? Como sabemos, son tejidos expuestos, necesita el paciente grandes dosis de antibióticos para poder ir controlando, en este caso, el proceso infeccioso que quizás se está generando ya. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos la fluidoterapia necesario. Acá tenemos una imagen. Ya cuando se les pasa el material, ustedes lo van a ver con mayor calma. ¿Ok? Las primeras horas se pide que el adulto con mayor de 20 kilos se le dé lactato de Ringer, 2 a 4 miligramos por kilo de superficie quemada, la primera mitad en las primeras 8 horas, ¿no? En este caso, el objetivo es la reposición de líquidos y mantener una diuresis adecuada, ¿no? Se recomienda 1 ml por kilo por hora del paciente, ¿ok? 1 ml por kilo por hora. Es necesario que el paciente esté bien hidratado, ¿ok? Complicación. Ahora vamos a ver la parte final de lo que son las complicaciones. ¿Qué es lo que puede pasarme si yo no tengo un buen control? Que, pues, de alguna manera vamos viendo, ¿no? Hemos aquí estado observando, ¿no? En lo que va del tema, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos que seguir, ¿no? Para poder tener un buen desarrollo de un manejo prehospitalario, que el paciente llegue a estar, saberlo derivado de acuerdo a su complejidad, ¿no? Importante, ¿no? El manejo prehospitalario. Si nosotros manejamos muy bien la parte prehospitalaria, es que llegue el paciente del mismo, ¿no? Dentro del hospital. Por ejemplo, parte local, de todas formas, ¿no? Con antibióticos, porque si no, ¿qué vamos a generar? Un proceso infeccioso. Bacterias gram positivas, presencia de Staphylococcus, Streptococcus como gran negativas. También las toxinas, que son endo y exotoxinas de estas bacterias, son fuente de shock también, ¿no? Los queloides también. Parte sistémica que me puede generar un shock, hipotermias, palidez del paciente, sudoración fría, taquicardia, producto a veces de la pérdida de fluidos, la normotonía o bradicardia también, hipotonía, eso ya cuando el paciente quizás ya se nos está yendo, sed, ansiedad, pródromo, úlceras gástricas y duodenales, ¿no? Típicas del paciente endoquemado, bronquitis, neumonías, el hilo intestinal,
o de las alteraciones inmunológicas conscientes según el descenso global de la inmunidad, depresión de la inmunidad celular y la humor. ¿No? En este caso hay un compromiso inmunológico, hay una inmunodepresión que lo llamamos nosotros. ¿No? La inmunodepresión en su mayoría va a generar de que cualquier proceso infeccioso del ambiente, perdón, cualquier agente etiológico del ambiente me va a generar un proceso infeccioso. Y si no tengo a mi paciente muy bien inmunizado, justamente la lesión agente a la madura puede incluso comprometer su vida, puede comprometer su vida. Acá tenemos unas complicaciones de acuerdo a los aparatos o sistemas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, del adulto, edema pulmonar, debido a que hay infecciones por broncoaspiración o acumulación de secreciones ateltal hematógena, provoca en este caso que puede generar una embolia pulmonar, lesiones por inhalación y una insuficiencia respiratoria e hipóxica. ¿Ok? También por inhalación del humo tóxico, lesiones inhalatorias, puede haber en este caso obstrucción de las vías aéreas, lo que hemos mencionado, debido a que a la inhalación de gases irritantes y que genera un edema de glotis, ¿no? Lo que le hemos mencionado, ¿no? Proceso inflamatorio y edematoso de la glotis. ¿No? En la parte también por inhalación que me puede generar una intoxicación por monóxido de carbono, por el hollín con les une a la hemoglobina formando carboxihemoglobina y es un totalmente proceso esto, tóxico. ¿Qué más podemos ver acá? Puede generarme en este caso una hipoxia y alta probabilidad de muerte. De productos tóxicos de la combustión incompletos contenidos en el humo, que me puede generar en este caso un broncoespasmo, disnea, falta de la dificultad para respirar, respirar, insuficiencia respiratoria progresiva, ¿no? Si vemos en la parte digestiva, úlceras gastroduodenales y las úlceras de Curly me pueden generar, son debido en este caso a intensa respuesta hiperpérica, liberación de catecolaminas y corticoides y me provoca una hemorragia digestiva severa, ¿no? Totalmente el cuerpo lesionado en este caso, la parte mucosa, la mucosa gástrica lesionada. La digestiva, síndrome de arteria mesentérica superior, colecistitis, ¿no? En este caso, el síndrome de arteria mesentérica superior me puede generar, debido a, en este caso, un encamamiento prolongado, la persona totalmente echada, ¿no? Traslocación, me puede generar traslocación bacteriana, retardación de alimentación enteral, y la colecistitis también, ¿no? Debido a la deshidratación del paciente, ¿no? Que me puede generar una perforación y una colangitis, ¿no? Una colangitis. Por ejemplo, también hay complicaciones sanguíneas, ¿no? Las complicaciones sanguíneas en su mayoría se pueden generar, se originan por la anemia, la leucopenia, ¿no? Hay pérdida de glóbulos rojos, hay pérdida de hematocrito, ¿ok? Hay pérdida de volumen corpuscular medio, que es parte de la sangre también. La leucopenia, ¿no? Leucocitos bajos, ¿no? Al haber leucocitos bajos en su mayoría se asocia a proceso inflamatorio, ¿ok? que, que da de la hemoglobina, ¿no? O también en este caso, cuando la hemoglobina se ha combinado con un factor, en este caso un factor contaminante, que me genera una carboxihemoglobina y por ende no hay oxigenación de mi paciente, ¿no? Y esto genera, ¿no? Un hipoflujo de oxígeno, una granulocitopenia, ¿no? ¿Ok? Una pérdida de granulocito, ¿no? Lesiones neurológicas, me generan
encefalopatías por diversas causas, ¿no? Y esto es variable. También podemos ver que hay complicaciones musculares, esqueléticas y articulares, en su mayoría por la rigidez y las contracturas, ¿ok? Y es debido a qué? Debido a las inmovilizaciones y posiciones viciosas en las que se encuentra a veces el paciente, que me puede generar cicatrices patológicas, por ejemplo, una UPP, una úlcera por presión, ¿ok? Y esto genera una pérdida de fuerza muscular y pérdida de las funciones, ¿no? Como tal. Y que tener en cuenta, si el paciente se encuentra en una sola posición, voy a generar de todas formas una UPP, ¿no? Una úlcera por presión. Y por ende, lo que comúnmente se llamaban esto, está con las áscaras que lo llaman, ¿no? Pero son úlceras por presión. Y esto justamente se evita cuando se moviliza al paciente, ¿no? Pero si se le mantiene inmóvil y hay una posición viciosa, lamentablemente el paciente va a comenzar a crear cutáneas en áreas diferentes quemaduras, úlceras por presión, lo que les he mencionado, ¿no? El paciente es expuesto a decúbitos prolongados sobre determinadas regiones, ¿ok? También hay compromisos hepáticos por la elevación de las transaminasas, ¿no? Por ejemplo, el ALT y el AST, ¿no? El alanino aminotransferasa y el aspartato aminotransferasa, ¿no? Que son enzimas hepáticas. En su mayoría, cuando estas se elevan, dan a entender, por ejemplo, que hay proceso inflamatorio y por ende proceso inflamatorio hepático y por ende también hay pérdida de hepatocitos, ¿ok? Y esto en su mayoría se aumenta, que aumenta la fosfatasa alcalina, y cuando le aumenta la fosfatasa alcalina, de todas maneras hay también una lesión a nivel vesicular, a nivel de la vesícula biliar, ¿no? A veces hay un compromiso ya de la parte de la conducto colédoco, generándome en este caso una colangiopatitis, ¿ok? Por eso el paciente ya empieza a tener procesos eméticos como vómitos, dolores agudos, todo ello, ¿no? ¿Ok? Que acá, por ejemplo, tenemos, esto genera que una alteraciones hemodinámicas, reducción del gasto cardíaco, deficiencia calórica, aumento del metabolismo, ¿no? Como tal, ¿no? Y esto puede generarme que una congestión centrolobulillar, producto justamente de una inflamación de la parte de la parte del conducto colédoco. Hay una colangiopatitis acá y me genera todo eso, ¿no? Fallo hepático, no empieza a acumularse la, 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 en este caso, la bilis en el cuerpo, ¿no? Genera en este caso incluso una intoxicación interna, ¿no? Producto justamente de esto, ¿no? Cardiovasculares, lesiones cardiovasculares, pues puede generar shock, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, muy común, la verdad, en la parte médica, hipovolemia, aumento del gasto cardíaco, ¿no? Esto justamente se va por hipovolemia, ¿no? Pérdida de fluidos que me genera shock cardíaco, un shock cardíaco por pérdida de fluidos, ¿no? Frecuencia cardíacas elevadas, me baja la presión arterial, todo esto. Arritmias cardíacas, en su mayoría son arritmias por esto. Incluso hay bradiarritmias, puede generar todo eso, ¿no? ¿Por qué? Quemaduras eléctricas, quemaduras por rayos, todo eso. Un golpe eléctrico que tiene el corazón daña mucho las fibras de Purkinje, todo eso. Y ventricular, arritmias ventriculares, ¿no? A nivel de la zona cardiovascular también puede generar arritmias acumulados de incluso de coágulos sanguíneos, ¿no? Me pueden evitar la salida de la correcta el correcto recorrido de la sangre por justamente esos pequeños trombos, ¿no? Que me ocluyen a veces mi luz de mis vasos sanguíneos, generando justamente que se bloquee cierta zona y se ponga isquémico el cuerpo. Ciertas zonas se vuelven isquémicas, ¿no? ¿Qué genera esto? ¿No? Alteración de los factores de coagulación, como sabemos, ¿no? El factor de coagulación, poca cantidad plaquetaria, ¿no? O mucha cantidad plaquetaria también, tromboembolismo pulmonar, todo ello. La verdad que hay mucho que podemos hablar, ¿no? Pero estamos de alguna manera sintetizándolo, ¿no? Lesiones renales, hay insuficiencia renal, por ejemplo, esto mayoría
estas tipos de lesiones, lo que genera es una insuficiencia renal aguda, ¿no? Hay un aumento alto de la creatinina y de la urea me está volando, por ejemplo, a 200, 300, la crea me vuela a 9, a 8, 14, la creatinina me vuela a esos niveles. Bueno, estamos frente a una insuficiencia renal aguda secundaria a una lesión, a una quemadura, ¿no? O con una quemadura. Esto se puede revertir con hidratación al paciente. No quiere decir que en su mayoría, en los pacientes en este caso que, que tienen ya problemas renales crónicos, ya ellos ya tienen otro tipo de tratamientos, como quizás ustedes lo saben. Pero si en este caso tenemos una causa renal, porque una insuficiencia renal aguda se menciona shock hipovolémico. Por eso es importante la hidratación del paciente para evitar este tipo de insuficiencia, ¿no? Si no se controla, me puede generar al posterior una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y una litiasis renal, ¿no? Por eso es necesario de las vías urinarias que también puede generar, ¿no? ¿Ok? Y si no se controla, lamentablemente, el paciente puede morir, ¿ok? Lesiones plasmáticas, hay hemoglobinuria, mioglobinuria, por hemólisis masiva y rabdomiólisis, y esto me genera al final un fallo renal crónico. ¿Ok? Bueno, les agradezco la atención. Si tuviesen alguna pregunta, encantado les ayudo, por favor. Si tuviesen alguna pregunta, por favor. Sí. Si les quedó claro, les podría ayudar con algo más. A ver, bueno, a ver, doy tiempo. Perfecto. Ok, ok. Bueno, les hago hincapié de todas maneras a los que están queriendo este curso, ¿no? Este tema que se ha expuesto, poder adquirir su certificado, alguna manera, solicitar su material de estudio. ¿Ok? Bueno, les agradezco su atención y bueno.